Capítulo 651. Sobre el tránsito de la Asunción y la realeza de María Santísima. Dice María: ¿yo morí? Sí. Si se quiere llamar muerte a la separación acaecida entre la parte superior del espíritu y el cuerpo, no, si por muerte se entiende la separación entre el alma vivificante y el cuerpo, la corrupción de la materia carente ya de la vivificación del alma y, antes, la lobreguez del sepulcro, y como primera de todas estas cosas, el angustioso sufrimiento de la muerte. ¿Cómo morí, o mejor, cómo pasé de la tierra al cielo, antes con la parte inmortal y después con la perecedera? Como era justo que fuera para la mujer que no conoció mancha de culpa. En ese anochecer ya había empezado el descanso sabático y hablaba con Juan de Jesús. De sus cosas, aquella hora vespertina estaba llena de paz y el sábado había apagado todos los rumores de las humanas obras, y la hora apagaba toda voz de hombre o de ave. Solo los olivos de alrededor de la casa emitían su frufru con la brisa del anochecer y parecía como si un vuelo de ángeles acariciara las paredes de la casita solitaria. Hablábamos de Jesús, del Padre, del reino de los cielos, y hablar de la caridad y del reino de la caridad significa encenderse con el fuego vivo y consumir las cadenas de la materia para dejar libre al espíritu en sus vuelos místicos. Si el fuego está contenido dentro de los límites que Dios le pone para conservar a las criaturas en la tierra a su servicio, es posible arder y vivir encontrando en el fuego no consumación sino perfeccionamiento de vida, pero cuando Dios quita los límites y deja la libertad al fuego divino de incidir sin medida en el espíritu y de atraerlo hacia sí sin medida, entonces el espíritu, respondiendo a su vez sin medida al amor, se separa de la materia y vuela al lugar desde donde el amor le incita y a donde el amor le invita. Y es el final del destierro y el regreso a la patria. Aquel atardecer, al ardor incontenible y a la vitalidad sin medida de mi espíritu, se unió una dulce postración, una misteriosa sensación de que la materia se alejaba de todo lo que la rodeaba, como si el cuerpo se durmiera cansado, mientras que el intelecto, avivado más en su razonar, se abismara en los divinos esplendores. Juan, amoroso y prudente testigo de todos mis actos desde que fue mi hijo adoptivo según la voluntad de mi unigénito, dulcemente me persuadió de que buscara el descanso en el lecho, y me veló orando. El último sonido que oí en la tierra fue el susurro de las palabras del Virgen Juan. Para mí fueron como la nana de una madre junto a la cuna, y acompañaron a mi espíritu en el último éxtasis, demasiado sublime como para ser descrito. Acompañaron a mi espíritu hasta el cielo. Juan, único testigo de este delicado misterio, me avió. Él solo me avió, envolviéndome en el manto blanco sin cambiarme de túnica ni de velo, sin lavacro y sin embalsamamiento. El espíritu de Juan, como se ve claro por sus palabras del segundo episodio de este ciclo que va de Pentecostés a mi Asunción, ya sabía que yo no me iba a descomponer, e instruyó al apóstol sobre lo que había de hacerse. Y él, casto y amoroso y prudente respecto a los misterios de Dios y a los compañeros lejanos, decidió custodiar el secreto y esperar a los otros siervos de Dios, para que me vieran todavía y sacaran de verme consuelo y ayuda para las penas y fatigas de sus misiones, y esperó, como estando seguro de que llegarían. Pero el decreto de Dios era distinto, como siempre, bueno para el predilecto y justo, como siempre, para todos los creyentes. Cargó los ojos del primero para que el sueño le ahorrara la congoja de ver cómo se le arrebataba también mi cuerpo, y dio a los creyentes otra verdad que los ayudara a creer en la resurrección de la carne, en el premio de una vida eterna y bienaventurada, concedida a los justos en las verdades más poderosas y dulces del Nuevo Testamento, mi inmaculada concepción, mi divina maternidad virginal, en la naturaleza divina y humana de mi Hijo, que es verdadero Dios y verdadero hombre, y nacido no por voluntad carnal, sino por el desposorio divino y por divina semilla depositada en mi seno, en fin, para que creyeran que en el cielo
está mi corazón de madre de los hombres, palpitante de vibrante amor por todos que son justos y pecadores, y deseoso de tenerlos a todos junto a sí en la patria bienaventurada por toda la eternidad. Cuando los ángeles me sacaron de la casita, ¿mi espíritu había vuelto a mí? No. El espíritu ya no tenía que bajar de nuevo a la tierra, estaba en adoración delante del trono de Dios. Pero cuando la tierra, el destierro, el tiempo y el lugar de la separación de mi Señor, que es uno y trino, fueron dejados para siempre, entonces el Espíritu volvió a resplandecer en el centro de mi alma, despertando así a la carne de su dormición, por lo que es cabal hablar respecto a mí de asunción al cielo, en alma y cuerpo, y no por mi propia capacidad como sucedió en el caso de Jesús, sino por la ayuda angélica. Yo me desperté de aquella misteriosa y mística dormición y me alcé, en fin, y volé, porque ya mi carne había sido conseguido la perfección de los cuerpos glorificados, y amé a mi Hijo y a mi Señor, que es uno y trino, y de nuevo hallados los amé, como es destino de todos los eternos vivientes. Dice Jesús, llegada su última hora, como una azucena cansada, que después de haber exhalado todos sus aromas, se pliega bajo las estrellas y cierra su cáliz de candor, María, mi madre, se recogió en su lecho y cerró los ojos a todo lo que la rodeaba para recogerse en una última y serena contemplación de Dios. Velando reverente su reposo, el ángel de María esperaba ansioso que el éxtasis urgente separara ese espíritu de la carne durante el tiempo designado por el decreto de Dios, y lo separara para siempre de la tierra, mientras ya del cielo descendía el dulce e invitante imperativo de Dios. Inclinado también Juan, ángel terreno, hacia ese misterioso reposo, velaba a su vez a la madre, que estaba para dejarlo, y cuando la vio extinguida, siguió velando, para que, no tocada por miradas profanas y curiosas, siguiera siendo incluso más allá de la muerte la inmaculada esposa y madre de Dios, que tan plácida y hermosa dormía. Una tradición dice que en la urna de María, abierta por Tomás, se encontraron solo flores. Pura leyenda. Ningún sepulcro jamás engulló el cadáver de María, porque nunca hubo un cadáver de María. Según el sentido humano, dado que María no murió, como todos los que tuvieron vida. Ella se había separado por el decreto divino solo del Espíritu, y con éste, que la había precedido, se unió de nuevo su carne santísima, invirtiendo las leyes habituales, por las cuales el éxtasis termina cuando cesa el rapto, o sea, cuando el espíritu vuelve al estado normal. Fue el cuerpo de María el que se unió de nuevo con el espíritu después de la larga permanencia en el lecho fúnebre. Todo es posible para Dios. Yo salí del sepulcro sin ayuda alguna, solo con mi poder. María vino a mí, a Dios, al cielo, sin conocer el sepulcro con su horror de podredumbre y de lobreguez. Es uno de los más fúlgidos milagros de Dios, no único en verdad, si se recuerda a Enoc y a Elías. Esto está en el Génesis 5:24 y en Eclesiástico 44 del 16 al 49 y 14. Y para Enoc en el 2 de los Reyes 2 del 1 al 13 y Eclesiástico 48 en el 9 y para Elías. Quienes por el amor que el Señor les tenía fueron raptados de la tierra sin conocer la muerte y fueron transportados a otro lugar, a un lugar que solo Dios y los celestes habitantes de los cielos conocen. Justos eran, y de todas formas, nada respecto a mi madre, la cual es inferior en santidad solo a Dios. Por eso, no hay reliquias del cuerpo y del sepulcro de María, porque María no tuvo sepulcro, y su cuerpo fue elevado al cielo. Dice María, un éxtasis fue la concepción de mi hijo, un éxtasis aún mayor el darlo a luz.
El éxtasis de los éxtasis fue mi tránsito de la tierra al cielo. Solo durante la pasión, ningún éxtasis hizo soportable mi atroz sufrimiento. La casa en que se produjo mi asunción se debió a uno de los innumerables actos de generosidad de Lázaro para con Jesús y su madre. La pequeña casa del Getsemaní, cercana al lugar de la ascensión, inútil es buscar los restos. Durante la destrucción de Jerusalén por la obra de los romanos, fue devastada y sus ruinas fueron dispersadas durante el transcurso de los siglos. De la misma forma que para mí fue un éxtasis el nacimiento de mi hijo, y que del rapto en Dios que en aquella hora se apoderó de mí, volví a la presencia de mí misma y a la tierra, teniendo ya a mi hijo en los brazos. Así, mi impropiamente llamada muerte fue un rapto de Dios. Confiando en la promesa recibida en el esplendor de la mañana de Pentecostés, yo pensaba que el acercamiento de la hora de la última venida del amor para llevarme consigo en el rapto debía manifestarse con un aumento del fuego de amor que siempre ardía en mí, y no me equivoqué. Por parte mía, a medida que iba pasando la vida, en mí iba aumentando el deseo de fundirme con la eterna caridad, y me instaba a ello el deseo de unirme de nuevo con mi hijo, y la certidumbre de que nunca haría tanto por los hombres como cuando estuviera orando y obrando en favor de ellos a los pies del trono de Dios. Y con impulso cada vez más encendido y acelerado, y con todas las fuerzas de mi alma, yo gritaba al cielo: «Ven, Señor Jesús, ven, eterno amor». La Eucaristía, que para mí era como el rocío para una flor sedienta, era, sí, vida, pero a medida que iba pasando el tiempo, cada vez era más insuficiente para satisfacer la incontenible ansia de mi corazón. Ya no me bastaba el recibir en mí a mi divina criatura y llevarla en mi interior, en las sagradas especies, como la había llevado en mi carne virginal. Todo mi ser deseaba al Dios trino y uno, pero no cerrado tras los velos elegidos por mi Jesús para ocultar el inefable misterio de la fe, sino como Él en el centro del cielo era y es y será. El propio Hijo mío, en sus arrobos eucarísticos, ardía dentro de mí con abrazos de infinito deseo, y cada vez que a mí venía, con la potencia de su amor, casi arrancaba de cuajo mi alma en el primer impulso, y luego permanecía con una infinita ternura, llamándome mamá, y yo lo sentía, ansioso de tenerme consigo. Yo no deseaba ya otra cosa, ni siquiera ya estaba en mí, en los últimos tiempos de mi vida mortal, el deseo de tutelar a la naciente iglesia. Todo estaba anulado en el deseo de poseer a Dios, por la persuasión que tenía de que todo se puede cuando se le posee. Alcanzad, oh cristianos, este total amor. Pierda el valor todo lo terreno. Miren solo a Dios. Cuando ustedes sean ricos de esta pobreza de deseo, que es inconmensurable riqueza, Dios se inclinará hacia el espíritu de ustedes primero para instruirlo y luego para tomarlo en sus manos, y ustedes ascenderán con el espíritu de ustedes al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, para conocerlos y amarlos en toda la bienaventurada eternidad, y para poseer sus riquezas de gracias para los hermanos. Nunca somos tan activos para los hermanos como cuando no estamos ya con ellos, sino que somos luces unidas de nuevo con la divina luz. El acercarse del amor eterno tuvo el signo que pensaba. Todo perdió luz y color, voz y presencia. Bajo el fulgor y la voz, que descendiendo de los cielos abiertos a mi mirada espiritual, descendían hacia mí para tomar mi alma, y suele decirse que habría exultado de júbilo si me hubiera asistido en aquella hora mi hijo. Ah, mi dulce Jesús estaba muy presente con el Padre, cuando el amor, o sea, el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad eterna, me dio su tercer beso en mi vida, ese beso tan potentemente divino que en el alma mía se fundió, y perdiéndose en la contemplación cual una gota de rocío aspirada por el sol en el cáliz de una azucena, y ascendí con mi espíritu en el canto de júbilo hasta los pies de los tres a quienes siempre había adorado.
Luego, en el momento exacto, como perla en una engasta de fuego, y ayudada primero y luego seguida por el cortejo de los espíritus angélicos venidos a asistirme en mi eterno y celeste nacimiento, y esperada ya antes del umbral de los cielos por mi Jesús, y en el umbral de ellos por mi justo esposo terreno, y por los reyes y patriarcas de mi estirpe, y por los primeros santos y mártires, entré como la reina, y después de tanto dolor y de tanta humildad y de pobre sierva de Dios, en el reino del júbilo sin límites. Y el cielo volvió a cerrarse en este acto de alegría, detenerme y detener a su reina, cuya carne única entre todas las carnes mortales conocía la glorificación antes de la resurrección final y del último juicio. Mi humildad no podía dejarme pensar que me estuviera reservada tanta gloria en el cielo, o en mi pensamiento estaba casi la certidumbre de que mi carne humana y santificada por haber llevado a Dios no conocería la corrupción, porque Dios es vida, y cuando de sí mismo satura y llena a una criatura, esta acción suya es como un ungüento preservador de la corrupción y de la muerte. Yo no solo había permanecido inmaculada, y no solo había estado unida a Dios con un casto y fecundo abrazo, sino que me había saturado hasta en mis más profundas entrañas de las emanaciones de la divinidad escondida en mi seno, y que quería velarse de la carne mortal. Pero el que la bondad del Eterno tuviera reservado a su sierva el gozo de volver a sentir en sus miembros el toque de la mano de mi hijo y su abrazo y su beso, y de volver a oír en mí, con mis oídos, su voz, y de ver con mis ojos su rostro, esto no podía pensar que me fuera concedido, y no lo anhelaba. Me habría bastado que estas bienaventuranzas le fueran concedidas a mi espíritu, y con ello ya se habría sentido lleno de beatidad, de felicidad, mi yo. Pero como testimonio de su primer pensamiento creador respecto al hombre, destinado por el Creador a vivir pasando sin la muerte del paraíso terrenal al celestial, en el reino eterno, Dios quiso que yo, inmaculada, estuviera en el cielo en el alma y en el cuerpo, inmediatamente después del fin de mi vida terrena. Yo soy el testimonio cierto de lo que Dios había pensado y querido para el hombre, una vida inocente y sin conocimiento de culpas, un dulce paso de esta vida a la vida eterna, paso con el que, como quien cruza el umbral de una casa para entrar en un palacio, el hombre, con su ser completo, hecho de un cuerpo material y de un alma espiritual, habría pasado de la tierra al paraíso, aumentando esa perfección de su yo que Dios le había dado, con la perfección completa tanto de la carne como del espíritu que el pensamiento divino tenía destinada para todas las criaturas que permaneciesen fieles a Dios y a la gracia. Perfección que sí que habría sido alcanzada en la luz plena que hay en el cielo y que lo llena, pues que Dios viene de Dios y es sol eterno que ilumina el cielo. Todo lo que es Dios viene de Dios y siempre será sol eterno que ilumina el cielo. Delante de los patriarcas y profetas y santos, y delante de los ángeles y de los mártires, Dios me puso a mí, elevada a la gloria del cielo, en el alma y el cuerpo, y dijo: Esta es la obra perfecta del Creador, la obra que de entre todos los hijos del hombre yo creé, a mi más verdadera imagen y semejanza, fruto de una obra maestra y divina y creadora, maravilla del universo que ve, dentro de un solo ser, a lo divino en el espíritu y eterno como Dios, y como Él, espiritual, inteligente, libre, santo, y a la criatura material en el más inocente y santo de los cuerpos, criatura ante la que todos los demás vivientes de los tres reinos de la creación están obligados a inclinarse. Y aquí tienen el testimonio de mi amor hacia el hombre, para el que quise un organismo perfecto y un bienaventurado destino de una eterna vida en mi reino. Y aquí tienen el testimonio de mi perdón al hombre, al que por la voluntad de un trino amor he concedido una nueva habilitación y creación ante mis ojos. Esta es la mística piedra del parangón, este es el anillo de la unión entre el hombre y Dios. Ella es la que lleva de nuevo el tiempo a sus días primeros y da a mis ojos divinos la alegría de contemplar a una Eva como yo la creé, una más hermosa y santa por ser la madre de mi verbo y por ser la mártir del mayor de los perdones. Para su corazón inmaculado que jamás conoció la mancha alguna, ni siquiera la más leve, yo,
abro los tesoros del cielo, y para su cabeza, que jamás conoció la soberbia, con mi fulgor hago una corona y la corono, porque es para mí santísima, para que sea reina vuestra. En el cielo no hay lágrimas, pero en lugar del jubiloso llanto que habrían derramado los espíritus si les estuviese concedido el llanto, humor que resuma destilado por una emoción. Hubo, después de estas divinas palabras, un centelleo de luces y de visos, y de esplendores, resplandeciendo aún más esplendorosos, y un incendio de fuegos de caridad que ardían con más encendido fuego, y un insuperable e indescriptible sonido de celestes armonías a las cuales se unió la voz del Hijo mío, en la alabanza a Dios el Padre y a su sierva bienaventurada para toda la eternidad. Dice Jesús: hay diferencia entre el alma que se separe del cuerpo por una verdadera muerte y que momentáneamente el espíritu se separe del cuerpo y del alma vivificante por un éxtasis o un rapto contemplativo. El que el alma se separe del cuerpo provoca la verdadera muerte, pero la contemplación extática, o sea, la temporal evasión del espíritu fuera de las barreras de los sentidos y de la materia, no provoca la muerte. Y ello porque el alma no se aleja y no se separa totalmente del cuerpo, sino que lo hace solo con su parte mejor, que se sumerge en los fuegos de la contemplación. Todos los hombres mientras viven tienen en sí el alma, ya sea que esté muerta por el pecado o que esté viva por la justicia, pero solo los grandes amantes de Dios alcanzan la contemplación verdadera. Esto demuestra que el alma que conserva la vida mientras está unida al cuerpo, y esta particularidad está presente igual en todos los hombres, tiene en sí misma una parte superior, el alma del alma o espíritu del espíritu, que en los justos es fuertísima, mientras que en los que desprecian a Dios y su ley, incluso solo con su tibieza y los pecados veniales, se hace débil, privando a la criatura de la capacidad de contemplar y de conocer, hasta donde puede hacerlo, una humana criatura, según el grado de perfección alcanzado, a Dios y a sus eternas verdades. Cuanto más ama y sirve a Dios la criatura con todas sus fuerzas y posibilidades, esa parte superior de su espíritu tiene más capacidad de conocer y de contemplar y de penetrar las eternas verdades. El hombre, dotado del alma racional, es una capacidad que Dios llena de sí. María, siendo la más santa de las criaturas después del Cristo, fue una capacidad colmada hasta el punto de rebosar sobre los hermanos en Cristo de todos los siglos, y por los siglos de los siglos, de Dios y de sus gracias, y de su caridad y de su misericordia. El tránsito de María se produjo sumergida ella por las olas del amor. Ahora, en el cielo, hecha océano de amor, derrama sobre los hijos que le son fieles y también sobre los hijos pródigos sus olas de caridad para la salvación universal. Ella, que es la Madre universal de todos los hombres.